Arranquemos, Santi. Vale, muy bien. Entonces necesito que me colaboren cualquiera que quiera leer de aquí en adelante. Yo leo, Santi. Gracias, Vladimir. Bien, si pensamos en esos seres que el hombre contempla como sus propios seres divinos, debemos decir, podemos sentirlos de la forma correcta solo si los concebimos como efectuando el equilibrio entre los principios luciféricos y animánicos. Nunca podemos sentir de la forma correcta lo que deberíamos sentir como lo divino si no entramos en este orden triple. Considerar desde este punto de vista el paraíso perdido de Milton o el Mesías de Klopstock, que vino a la existencia bajo la influencia del paraíso perdido. Aquí no tenéis nada de una comprensión real de la estructura mundial triple. Tenéis, en vez de ello, una batalla entre el supuesto bien y el supuesto mal. La batalla entre el cielo y el infierno. Tenéis la idea equivocada de la diada traída a la evolución espiritual del hombre. Tenéis lo que está arraigado en la conciencia popular como el contraste ilusorio entre el cielo y el infierno, introducido en dos poemas cósmicos de los tiempos modernos. Gracias, Vladimir. No sé si ahí tengan algún comentario. Es interesante lo que Vladimir nos acaba de leer. No sé si tengan alguna pregunta o continuamos. Es que a mi percepción hay un elemento que es muy interesante ahí, que es ese concepto del orden triple, ¿no? O sea, tener en cuenta que están dos entidades adversas que son los luciféricos y los arimánicos, pero que está la entidad crística que es la del medio y es el camino a seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo muy bien que Steiner hablaba de que Goethe tenía, cuando hizo pues su... Ay, ¿cómo es que se llama? Ahorita se me olvidó el libro. Cuando hablaba de Mefistófeles, ¿no? ¿Es que era? Fausto. Fausto. Fausto, sí. Que no entendía muy bien esa dualidad que había, pero que trataba como de expresarla de la mejor forma. Entonces, por eso ahorita, pues, digamos, Steiner menciona muy bien esa dualidad de Arimán y Lucifer y la pone como una trinidad en donde el centro es el impulso crístico y lo pone muy bien a través de esa obra, de esa escultura que pone el Cristo, que tiene la mano derecha arriba y la mano izquierda abajo y que están las dos entidades, la luciférica y la arimánica, ¿no? Entonces ahí para destacar la importancia de la Trinidad. Sí, muy bien, Pri. ¿Alguien más tiene algún comentario adicional? Digamos, otra cosa que yo veo es que... Ah, Vladimir, ¿ibas a decir algo? No, Santi, tranquilo, no, tranquilo, Santi. Ah, ok, ok. Otra cosa interesante que yo veo es que en nuestro tiempo, muchos de nuestros problemas se debe a que todo lo vemos como una dualidad. Y esas dualidades a veces son contraproducentes para nuestra civilización, hablando en términos de crecimiento espiritual, ¿no? Porque tanta dualidad nos lleva a polarizaciones que no son correctas, enferman el sistema, ¿no? Por ejemplo, decir que digamos, los polos, digamos, de cualquier cosa, digamos, de política o de religión o cualquier cosa, eso es una dualidad y eso está mal.
hay que ir un paso más allá, buscar el punto el equilibrio, ¿no? Así como lo dice Steiner con Cristo y Lucifer y Imán, uno también tiene que tener el equilibrio para no volverse fanático, no elegir un polo, ¿no? Es una trilogía. Lo mismo sucede en los sistemas de gobierno, ¿no? Que son la rama de poder ejecutiva, judicial y legislativa, ¿no? Es una trilogía. Y así debería permanecer si fuera saludable. Pero cuando se mete, digamos, la corrupción y se revuelven ahí los caminos, eso es una enfermedad en el sistema, ¿no? Se vuelve como una especie de dualidad, ¿no? Entonces, el evitar, digamos, ciertos contrastes duales, por ejemplo, el machismo, el feminismo, se ayuda, uno se puede ayudar evitándolo viendo una trilogía, una trinidad, ¿no? No yendo a una dualidad solamente. Eso es lo que yo, digamos, me llegó como a la mente. No sé ustedes qué piensan. Sí, lo que pasa es que uno, Mm. yo creo que siente como la tendencia en momentos, o bueno, la gente a decir, el mal, qué bueno sería que no existiera el mal en el mundo, pero realmente lo que llamamos mal también es parte yo diría que en parte es parte del plan divino, ¿no? Porque si no existiera el mal, entonces, ¿cuál sería la lucha de nosotros? Si todo fuera bueno, si todo fuera sublime, ¿sí? Entonces viviríamos como los ángeles, ¿cierto? Entonces el mal está allí y entenderlo como una expresión de la creación, ¿no? ¿Sí? Exactamente, Vladimir. Y además, y con mayor razón, si es plan divino que existe el mal, es porque de allí debe surgir algo, ¿no? Si no, la creación no lo hubiera permitido. El hecho de que la gran providencia haya creado el mal, que existiera el mal por un tiempo, es porque de ahí van a salir frutos espirituales más grandes, ¿no? O sea, de lo que uno ve como una dualidad muy cerrada, bien y mal, de ahí va a salir algo muy bueno, la tercera parte, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga el comentario adicional o continuamos con la lectura. El florecimiento, ¿no? El florecimiento de esas dos cosas. Continuemos, Santi. Punto medio. Listo, ¿quién me colabora con el texto? Si quieres, yo leo sentido. Gracias, Kate. Espérate, como un poquito la pantalla aquí. No es de ninguna utilidad lo que Milton y Klopstock llaman las entidades celestiales o seres divinos. Solo lo serían para el hombre si estuvieran concebidos sobre la base de una estructura de existencia del mundo triple. Entonces sería posible decir que una batalla tiene lugar entre los principios del bien y del mal. Pero como está planteado el asunto, asumiendo una diada con un miembro que tiene los atributos del bien y recibe un nombre derivado de lo divino, y el otro miembro representa el elemento diabólico, antidivino. ¿Qué significa esto realmente? Nada menos que la eliminación de lo divino de la conciencia y la usurpación del nombre divino por el principio luciférico. Así que en realidad tenemos una batalla entre Lucifer y Arimán. Solo Arimán está dotado con atributos luciféricos y el reino de Lucifer está dotado de atributos divinos. Muchas gracias, Kate. Bastante interesante eso que nos acaba de leer, Kate. No sé si tengan algún comentario al respecto o inquietud.
Como así que la eliminación de lo divino, o sea, no entendí como una batalla, dice ahí la palabra del bien y el mal, ¿se elimina lo divino? Sí, ¿en qué sentido, Kate? Eh, ¿Se acuerdan de las caricaturas infantiles? Cuando ponían en el personaje al lado un diablito y al lado un ángel, no sé si se acuerdan de esas caricaturas. Sí, Sí, claro. claro. Ajá. Exactamente. Ahí se puede fácilmente explicar por qué se quita lo divino. Porque resulta que un diablito está tentando al personaje hacia las cosas malas y el angelito está tentando al personaje a hacer cosas buenas. Pues resulta que ningún poder divino o ninguna jerarquía espiritual tienta, así sea para el bien. Solamente Lucifer y Arimán puede tentar. Entonces, como son tentadores, uno sería Lucifer y el otro Arimán, y se perdería la parte divina. No sé si se entendió con ese ejemplo. Sí, pero siempre es así entonces. ¿Cómo así? Pues no sé, es que no se me ocurre otro ejemplo. Claro, Pri, ¿ibas a decir algo? Ya te explico, Kate. Sí, pues lo que yo entiendo es que, o sea, digamos, no hay entidad adversa, perdón, no hay ni bueno ni malo, porque ya la dicotomía se perdió, porque como ya hay una trimembración allí, pero entonces, asimismo, digamos, no es que haya en esa trimembración una dicotomía también entre lo bueno y lo malo, sino que cada entidad adversa, ¿sí? Tiene una parte, por ejemplo, de la otra, pero eso no lo hace que sea mala, sino que sea una entidad adversa, es decir, que va en contrariedad del hombre, pero pues es por un propósito, ¿no? No es, eso es lo que yo entiendo más o menos. Vale, vale. Sí, a ver, lo explico tratando de reunir ambas ideas. A ver, voy a subrayar esta frase. Pero como está planteado el asunto, asumiendo una dualidad, con un miembro que tiene los atributos del bien y recibe un nombre derivado de lo divino, y el otro miembro representa el elemento diabólico antidivino. O sea, actualmente las personas, las religiones, están cayendo bajo un sistema de dualidad de lo bien y lo malo, ¿no? Eh, y, y el sistema, o no, sistema no, o la forma de ver el mundo espiritual es dual para ellos, o sea, el infierno eterno, cielo eterno, ángeles, demonios. Ángeles, como decirlo, lo divino, y demonio, lo malo, ¿no? Una dualidad. Entonces, al hacer esta dualidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que se haga una dualidad del entendimiento del mundo espiritual? O cómo funcionan, o cómo del entendimiento de cómo es realmente el mundo espiritual, al volverlo dual. Si volvemos dual el entendimiento del mundo espiritual, pasa esto. ¿Por qué? Porque pensamos, digamos, no, nosotros no, pues porque estamos siguiendo la antroposofía, pero la gente religiosa equivocadamente puede pensar cosas extremas. Por ejemplo, es normal, y ustedes pueden hacer la prueba, consultarle a sacerdotes que si el yoga es del demonio o de los ángeles, o de Dios, pues, y le van a decir que es del mismo demonio. ¿Por qué? Porque para ellos es una dualidad, no puede haber algo más allá de la dualidad, ¿no? Y lo mismo pueden preguntar a cualquier otra religión, que si lo que sea diferente a ellos es el demonio. Por ejemplo, para todos los cristianos, incluida la Iglesia Católica, todo lo que no sea cristiano es pagano, y lo que no es pagano es del demonio. Y eso no debería verse así, ¿no? Es el
eso ha causado el problema de el sistema, el ver el mundo espiritual como un sistema dual, ha causado este problema. Porque realmente, digamos, lo que muchos, digamos, características de la jerarquía de Lucifer, la ven como de Arimán y Arimán como de Lucifer. Y lo que es divino, no lo van a poder entender, porque está por encima de lo que es bueno y mal, bien y mal. Si uno no está por encima del concepto divino y mal, no va a entender nunca cómo funcionan las jerarquías espirituales. Esa es como la explicación rápida. No sé si los enredé más. Si se requiere otra explicación adicional, me dicen, ¿no? Santi, gracias. Yo creo que ahí lo entendí un poquito más. Es sobre todo como cosas, los ejemplos que dabas tú al principio, las polarizaciones. Uno piensa que algo es bueno porque está de ese lado. Pues metámosle yo que sé de política. Los izquierdistas dicen que la izquierda es buena y todo lo de la derecha es malo. Entonces, no sé si es más ejemplos como así o si la capté bien. No, es eso. Eso es Kate. El problema de uno o la humanidad de este tiempo no comprender cómo funciona el mundo espiritual, es decir, saber que funciona todo por una trilogía o una trimembración, sino como una dualidad, nos va a llevar automáticamente a una polaridad fanática, ¿sí? Y vamos a rechazar un punto de vista opuesto automáticamente. Y lo podemos llevar incluso al extremo de decir que es el mismo diablo, ¿no? Es la misma maldad, el otro lado opuesto. Y no hay, no- y no es así. Lo que Cristo quiere dar en el ejemplo es que tiene que estar uno en el equilibrio, ¿no? No irse por un extremo luciférico ni animánico. Y lo mismo en las concepciones del mundo, ¿no? No irse a la izquierda ni a la derecha, sino que de ahí sacar lo bueno y estar en el equilibrio. Porque si no sería muy fácil. De no ser así, o sea, uno pensando ya con sentido común, digamos en un país X, digamos Ecuador, o Perú, o Brasil, o Argentina, cualquiera de esos, para no decir Colombia, que la mitad está, digamos, con la izquierda y la otra mitad con la derecha. Entonces unos podrían pensar que el 50% está equivocado o engañado, o son brutos, y casualmente el otro 50% va a pensar lo mismo del otro 50%, que están equivocados, engañados, o, literal, o simplemente pensarán que son brutos. Y no debería ser así. Lo correcto es pensar que debe haber cosas buenas de un lado y debe haber cosas buenas del otro lado. Deben haber cosas malas de un lado, deben haber cosas malas del otro lado. Hay que buscar un equilibrio. Si no, uno estaría pensando mal del 50% de una población. Y eso no está bien. Un ejemplo también muy moderno es cuando son los feministas contra los que son machistas. Eso no tiene sentido. Esa dualidad está llevando a una enfermedad en la sociedad. Lo correcto es ir a un punto superior, no como oposiciones, sino como complementarios. ¿Qué tal que en un país donde haya izquierda y derecha, digámoslo así, en vez de estar buscando los defectos del otro y no que buscaran lo bueno, casi seguro que ese país se construiría muy bien? Pero si el uno está buscando lo malo y el otro buscando lo malo, nunca va a poder crecer ese sistema de gobierno o ese país. Diferente sería si buscara las cosas buenas de las proposiciones de algo y en vez de estar mirando todo lo malo, ¿no? Lo mismo en las religiones, lo mismo en las guerras nacionalistas. No tiene sentido, digamos, buscar un bando, porque digamos que hay una guerra entre Ucrania y Rusia o entre Israel y Palestina, ¿no? Y las personas
no los dirigentes, las personas de esos países, los lugareños, la gente de esos países, empiezan a rezar y probablemente dirán, bueno, que pierda la guerra, y si es palestino, Israel, y si es israelita, que pierda la guerra los palestinos, y si es ucraniano contra Rusia, entonces que pierdan los rusos, y si son rusos, que pierdan los ucranianos. A Dios, ¿a quién le haría caso? O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, eso es como el resumen. No sé si alguien tiene un comentario adicional, pregunta o continuamos. Santi, ahí, según lo que hablamos la vez pasada, estarían interviniendo mucho los asuras, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Así es. Digamos, los asuras han empezado a orar cuando el alma humana empezó a desarrollar el alma consciente, ¿no? Entonces, no hay una fecha exacta que uno diga de aquí en adelante empezaron a orar los asuras, porque la humanidad no evoluciona al mismo tiempo en conjunto, sino que algunos son iniciados y otros son atrasados, ¿no? Entonces, por eso no hay una fecha exacta, pero más o menos uno puede decir que después del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII en adelante, en promedio ya la humanidad ya estaba empezando a desarrollar el alma consciente, ¿no? Y casualmente hay un ciclo de conferencias que se llama el Movimiento Oculto del siglo XVIII de Steiner. Y ahí se ve, sin que Steiner lo diga, la mano, digamos, de los asuras en ciertas cosas. Y eso es muy interesante. Pues interesante como conocimiento, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta, o continuamos. Continuamos. Vale, muy bien. ¿Quién me colabora con este texto? Yo, Gracias. vosotros veis las trascendentales consecuencias reveladas por la consideración. Mientras los seres humanos creen que están tratando con los elementos divinos y diabólicos cuando contemplan los contrastes descritos en El paraíso perdido de Milton o El Mesías de Klopstock, están en realidad tratando con los elementos luciféricos y arimánicos. No hay conciencia actual del elemento verdaderamente divino. En vez de ello, el elemento luciférico es dotado con nombres divinos. O dejamos ahí. ¿Puede seguir o no? Sí. Vale, gracias. El paraíso perdido de Milton y el Mesías de Klopstock son creaciones espirituales que surgen de la conciencia del hombre moderno. Aquello que se manifiesta en ellos vive en la conciencia general de la humanidad, ya que el delirio de la diada ha entrado en esta conciencia moderna y la verdad de la triada ha sido ocultada. Las producciones más profundas de la era moderna en la que estamos, desde un determinado punto de vista, consideradas entre las mayores creaciones de la humanidad y con toda la razón, son un maya cultural y han salido del gran delirio de la humanidad moderna. Todo lo que está activo en este concepto ilusorio es la creación de la influencia arimánica, de esa influencia que en el futuro se concentrará en la encarnación de Arimán, del que ya he hablado. Porque esta concepción ilusoria en la que vivimos hoy no es nada más que el resultado de la vista falsa del mundo que brota por doquier en la civilización moderna cuando los seres humanos contrastan el cielo y el infierno. El cielo es considerado como el elemento divino y el infierno como el elemento diabólico.
mientras que en realidad tenemos que tratar con el elemento luciférico llamado celestial y el elemento arimánico llamado infernal. Ya, muchas gracias, Ron. No sé si tengan algún comentario, pregunta. Bastante interesante, importante lo que aquí acabo de leer Francisca de Steiner. O continuamos. Estaba pensando que, bueno, un concepto que manejo y seguro que no es una construcción personal, no de lo que se ha leído, de lo que he leído, es que si uno hiciera el balance de lo que le ha aportado los teólogos a la iglesia, yo creo que es más lo negativo que lo positivo. Estaba pensando en relación a, por ejemplo, aquí se mencionan dos autores, ¿no? Y Steiner está señalando que realmente no está contrastando digamos, lo arimánico ni los luciféricos con lo divino, sino lo arimánico y lo luciférico. Entonces pienso que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, con excepción de todo lo que ha producido, lo que ha sido derivado de los grandes santos, el resto, o sea, inclusive personalmente ni siquiera me ha interesado por meterme mucho en ese campo. No sé, Santi, ¿tú qué piensas de eso? Porque pues en una época tuviste, creo que con más contacto con eso, ¿no? Sí, así es. Y de acuerdo con lo que dice Vladimir, es así. Es así, es una triste realidad. Y eh, hablando de la Iglesia Católica, ¿no? Aunque es una realidad para todas las religiones, pero a nosotros nos compete hablar de la Iglesia Católica porque pertenecemos en cierto modo a ella, ¿no? Somos seguidores del catolicismo. Eh, la Iglesia Católica, los que están en este último siglo manejando las directrices son los jesuitas. Y en los catálogos de los jesuitas, más o menos dan a entender, incluso empezando por su mismo nombre, jesuitas, de Jesús, están tratando, no sé si lo hacen conscientemente o inconscientemente o alguien se les infiltró, de suplantar a Cristo, ¿no? Estas palabras no son mías, sino que son de Steiner, ¿no? El- en, el- en la doctrina, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, en la orden de los jesuitas se ha suplantado a Cristo por Jesús. Y Steiner dice que ese Jesús no es nada más y nada menos que la imagen de Lucifer. Los jesuitas tienen que hacer unos ejercicios espirituales secretos que solamente lo hacen los de la orden para ordenarse como jesuitas, diferentes a los que ellos ofrecen a todo el público, ejercicios espirituales de los jesuitas. Y Steiner, no sé cómo los conoce, él habla de ellos y dice por qué son malos. Hay un ciclo de conferencias que se llama De Jesús a Cristo y ahí toca ese tema Steiner. No hablo yo más porque no me acuerdo mucho de las cosas y podría confundir. Más bien les propongo que cuando terminemos este ciclo de conferencias podemos seguir con ese. ¿Qué les parece? Sí, Santi, es interesante. Buena idea, sí. Ok, muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Y Sigamos, Santi. en ese sentido creo que también va toda esa avalancha de literatura, ¿cómo le llamamos?, de superación y del éxito. Creo yo que también va por el mismo lado, ¿no? Así Porque es, creo que así es es. muy ilusionista, ¿cierto? Sí, Vladimir, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esos son, eso es eso que tú dices, Vladimir, esa tendencia de mostrar lo espiritual como si fuera la parte de ese tipo de literatura, de que es como demagógica, uno puede decir, de que hay que ser feliz,
hay que ayudar a los demás, pero uno siendo feliz, uno puede ser rico para ser feliz, y cosas así, sin mostrar las verdades del mundo espiritual. Eso es obra de los asuras. Y mucha gente contenta con eso piensa que están creciendo espiritualmente porque están siendo, entre comillas, felices y están encontrando la paz interior. Y eso es un gran engaño. Ujú. Entonces no sé si lo ven como, como yo o no, no sé. Sí, igual ya lo habíamos comentado antes, creo que hoy por hoy ya lo hemos mencionado, pero creo que yo lo siento así. Esa manada de oraciones y de cosas que mandan y que mandan y que mandan y que mandan, creo que también en el fondo muchas es, como se dice, pidiendo, dame, 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 pero dame a mí. Sí. Entonces, yo a veces las veo como más llenas de egoísmo que de otra cosa. Esa es la realidad, Vladimir. Los asuras están engañando a la civilización actual pensando que la espiritualidad es eso. Y Cristo hace 2000 años dijo que era, cómo era el camino. Y el camino no es buscar lo fácil, sino el camino estrecho, lo difícil, el esfuerzo. O sea, Cristo no vino a dar licencias. Antes con su vida mostró que la cosa no era sencilla. Es un camino difícil. Los apóstoles le preguntaron a Cristo que era como difícil, ¿no? Llegar al reino de Dios, porque Cristo les había dicho minutos antes, bueno, no les había dicho, hubo un encuentro con un joven, buena persona, buena gente, rico. Esto está en la Biblia, ¿no? Y era discípulo de Cristo. Y le dice ese joven, buena gente, buena persona a Cristo, bueno, ¿cómo hago para alcanzar la perfección? Y Cristo le dice, ¿cómo? Y el joven pues sabe que no puede hacerlo, entonces va triste porque sabe que no era tan bueno como él creía que era, ¿no? Y los apóstoles le preguntan, bueno, entonces, eso es difícil. ¿Cómo se hace entonces para alcanzar la perfección? Entonces Cristo les dice que humanamente es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y esa es la respuesta. Hay que tomar el camino, el impulso de Cristo. Porque si uno cree que por uno mismo busca la felicidad y va a encontrar el mundo espiritual, no es así, es un gran engaño. Es el camino de Cristo el que da el camino a la salvación y a la libertad y al crecimiento espiritual. Y el camino de Cristo es exigente, no da licencias, como muchos cristianos creen, o como muchos católicos creen también, ¿no? Que si me confieso ya quedó todo bien, o si voy a la iglesia ya quedó bien, no importa que peque, o robe, o haga corrupción, o haga vivatadas. No, eso no es así. El cristianismo es exigente. Bueno, muy bien, no sé ustedes qué piensan. Que inclusive las mismas, entre comillas, reglas, ¿no? Tan, el, por ejemplo, estoy pensando ahorita eh, todo lo ritual como el sábado para los judíos, eh, pues, que en varios momentos del Evangelio lo muestra que Jesús les habla de que no es el sábado o el sábado por sí mismo, sino que hay que hacer lo que toca hacer. ¿Sí? Si toca trabajar, y si toca salvar, y si toca ayudar. Pero digamos que en esa época era, pues
Inclusive era uno de los motivos por los cuales se juzgaba a Jesucristo, ¿no? Por haber quebrantado la regla, la ley. Entonces, creo que allá, viéndolo a la luz de lo que estamos viendo, son demasiadas las cosas que están disfrazadas. Sí, así es, Vladimir. Así es. Una de las preocupaciones de Steiner era precisamente eso. Porque las grandes religiones, mejor dicho, no las grandes religiones, los representantes de las grandes religiones iban a, o estaban ya desde la época de Steiner, o inclusive antes, entrando en un materialismo. Y lo que como religión deberían estar ayudando o salvando a la humanidad es de presentarles o mostrarles o hacer conocer o dar entendimiento del mundo espirituales, no lo están haciendo. Y esa es la preocupación. Entonces por eso se creó la antroposofía, donde realmente se enseñe cómo es los mundos espirituales y que sí existen los mundos espirituales. Porque el materialismo, Steiner lo dice, primero entró en las religiones, en las grandes religiones, y luego en las ciencias, en la academia, no al revés. Entonces eso es interesante también pensarlo, ¿no? Bueno, yo creo que podemos dejarlo allí. Muchas gracias por participar. No sé si tengan algún Gracias. comentario adicional. No, muchas gracias, Santi. No, a ustedes, feliz noche. Gracias a Muchas todos. gracias. Buenas Feliz Bueno, a noches. noche. ustedes, feliz noche para Chao, todos. Gracias, Santi. saludos. Bueno, que estén bien. Gracias. Feliz noche Chao. para todos. Buenas Chao. noches. Feliz noche. Bueno, chao, Feliz feliz noche. noche. Chao. Ya acabamos.